¿Cuál es el sentido de la vida? Es la pregunta más importante que existe. La pregunta que todos nos hacemos en algún momento. Y después de 40 años como médico, después de haber acompañado a miles de pacientes en sus últimos momentos, después de haber escuchado a cientos de personas que cruzaron el umbral de la muerte y regresaron, puedo decirte algo que te va a sorprender. Algo que nadie te ha dicho antes. Algo que cambiará completamente tu forma de entender tu vida. Porque la respuesta no es la que te han enseñado. No es trabajar duro, tener éxito, acumular riqueza, formar una familia. Eso es importante, sí, pero no es el sentido profundo. La respuesta es mucho más radical, mucho más transformadora y está respaldada por la ciencia, por las experiencias cercanas a la muerte y por algo que un jesuita revolucionario descubrió hace casi un siglo y que la Iglesia intentó ocultar. Pero antes de revelártelo, déjame hacerte una pregunta brutal que va a poner todo en perspectiva. Si al final de la vida, cuando el cuerpo muere, vas a una dimensión de paz absoluta, de felicidad inmensa, de amor incondicional, como describen todos los que han experimentado la muerte clínica, ¿para qué demonios naciste? ¿Para qué venir a este mundo de sufrimiento, de dolor, de lucha, de muerte? Es una pregunta lógica, aplastantemente lógica. Y te voy a dar la respuesta. Pero la respuesta va a cambiar todo lo que crees sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre tu propósito en esta vida. Durante décadas he trabajado en el Hospital de Belvidge, uno de los hospitales universitarios más importantes de Europa. He operado a miles de pacientes, he visto cientos de muertes y he escuchado testimonios que la medicina convencional no puede explicar. Pacientes que estaban clínicamente muertos, sin actividad cerebral, sin latido cardíaco, y que regresaron. Y cuando regresaron todos, absolutamente todos, contaban lo mismo. Hablaban de una paz que nunca habían experimentado aquí, de un amor incondicional que no existe en esta dimensión, de una comprensión total de la vida, del universo, de todo y de algo más. Algo que me hizo replantear toda mi carrera, toda mi forma de entender la medicina y la vida. Todos decían que allí, en esa dimensión, todo tenía sentido. Todo. Incluso el sufrimiento, incluso el dolor, incluso las pérdidas, que aquí parecen absurdas. Allí todo encajaba en un propósito mayor. Y cuando les preguntaba ¿por qué regresaste?, la respuesta era siempre la misma. Me dijeron que aún no era mi momento, que todavía tenía algo que aprender aquí, que debía regresar para completar mi aprendizaje. Aprendizaje, esa palabra lo cambió todo para mí. Porque si estamos aquí para aprender, entonces la vida no es un castigo, no es un accidente, no es absurda, es una escuela de conciencia. Pero aquí viene lo que nadie te ha dicho, lo que va a sorprenderte, lo que va a hacer que todo cobre sentido. No estás aquí para aprender cosas, no estás aquí para acumular conocimientos en la mente, estás aquí para algo mucho más profundo, mucho más transformador. Estás aquí para descubrir quién eres realmente. Y no hablo de tu nombre, no hablo de tu profesión, no hablo de tu historia personal, hablo de tu identidad más profunda, tu esencia. Lo que eres más allá del cuerpo, más allá de la mente, más allá del ego. Estás aquí para descubrir que no eres este cuerpo temporal, no eres esta mente pensante, no eres este ego lleno de miedos y deseos. Eres conciencia divina, eres un fragmento de Dios, del universo, de la fuente, como quieras llamarlo. Y ese fragmento vino aquí, a esta dimensión material, a este cuerpo temporal, con un propósito muy específico. Vino a recordar quién es. Y aquí es donde entra algo que cambió mi forma de entender todo. Algo que descubrió un hombre extraordinario que la Iglesia intentó silenciar. Un hombre llamado Pierre Teilhard de Chardin. ¿Has oído hablar de él? Probablemente no. Y eso no es casualidad. Porque lo que este hombre descubrió era tan revolucionario, tan transformador, que la Iglesia Católica casi lo excomulga. Lo desterraron. Prohibieron la publicación de sus obras en vida. Querían que sus ideas murieran con él.
pero no pudieron. Porque la verdad siempre encuentra el camino. Teilhard de Chardin era jesuita, sacerdote, pero también era paleontólogo, científico. Estudió la evolución humana, estudió los fósiles, estudió cómo evolucionó el ser humano desde sus formas más primitivas hasta lo que somos ahora, y llegó a una conclusión que en su época sonaba la herejía, pero que hoy, con lo que sabemos de las experiencias cercanas a la muerte, tiene una coherencia absoluta. Descubrió que el universo no solo evoluciona físicamente, evoluciona conscientemente. Desde el Big Bang hasta ahora, todo ha sido un proceso de evolución de la conciencia. Las partículas subatómicas se organizaron en átomos, los átomos en moléculas, las moléculas en células, las células en organismos, los organismos en seres cada vez más complejos, cada vez más conscientes. Y ese proceso no ha terminado. Seguimos evolucionando. Pero ya no evolucionamos solo físicamente, evolucionamos en conciencia. Y aquí viene lo revolucionario. Lo que nadie te ha dicho. Teilhard de Chardin explicó que cada ser humano está en un viaje evolutivo de la conciencia. Un viaje que va desde lo que él llamó el punto alfa hasta el punto omega. El punto alfa es el comienzo. Es cuando la conciencia está completamente identificada con la materia. Cuando crees que eres tu cuerpo. Cuando vives solo para tener más, para hacer más, para acumular más. Cuando el ego domina completamente tu vida. El punto omega es el final del viaje. Es la santidad, la budeidad, la iluminación. Es cuando la conciencia se libera de la identificación con la materia y reconoce su naturaleza divina. Es cuando ya no hay ego, solo hay ser puro. Y entre alfa y omega hay un camino de purificación, un camino de evolución, un camino de aprendizaje. Y ese camino es el sentido de tu vida. No viniste aquí para tener éxito en los términos del mundo. Viniste aquí para evolucionar conscientemente desde el punto alfa hacia el punto omega. Viniste aquí para ir limpiando las capas del ego hasta que brille tu esencia divina. Viniste aquí para descubrir el ser, no para acumular el tener o el hacer. Y esto lo cambia todo, absolutamente todo. Porque cuando entiendes esto, las prioridades cambian, los valores cambian, la forma de vivir cambia. Ya no se trata de acumular dinero, se trata de cultivar conciencia. Ya no se trata de impresionar a otros, se trata de conocerte a ti mismo. Ya no se trata de evitar el sufrimiento, se trata de aprender de él. Cada experiencia de tu vida, cada dificultad, cada pérdida, cada momento de dolor, cada momento de alegría, todo, absolutamente todo, es una oportunidad para evolucionar desde alfa hacia omega. Pero aquí viene algo que necesitas entender, algo crucial. Este viaje no se hace en una sola vida. Los pacientes que han experimentado la muerte clínica lo confirman. Muchos regresan hablando de vidas pasadas, de lecciones que vienen arrastrando, de patrones que se repiten vida tras vida hasta que finalmente los comprendes y los trasciendes. La vida no es un examen de una sola oportunidad, es una escuela con muchos cursos y cada vida es un semestre donde vienes a aprender lecciones específicas, a pulir aspectos específicos de tu ego, a evolucionar un poco más en el camino hacia el punto omega. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo integras, algo profundo se relaja dentro de ti. Ya no hay prisa, ya no hay fracaso, ya no hay pérdida de tiempo. Todo es aprendizaje, todo es evolución, todo tiene sentido. Pero déjame ser más específico. Déjame explicarte qué significa exactamente este viaje de alfa a omega. Cuando naces, llegas con lo que Teilhard de Chardin llamaba las impurezas del ego, llegas identificado con el cuerpo, llegas con el programa de supervivencia activado, llegas con deseos, con apegos, con miedos, con la ilusión de separación. Y eso es normal, es necesario, porque si no tuvieras ego,
Si no tuvieras identificación con el cuerpo, no podrías funcionar en este mundo material, no podrías sobrevivir. El ego no es malo, es una herramienta. El problema es cuando te identificas completamente con él, cuando crees que eres solo eso. Cuando tu vida se reduce a satisfacer los deseos del ego, más dinero, más estatus, más placer, más seguridad, más. Ese es el punto alfa, la completa identificación con la materia, la completa identificación con el ego. Y desde ahí comienza el viaje. ¿Cómo comienza? A través del sufrimiento. Sé que esto suena duro, pero es la verdad. El sufrimiento es el gran maestro de la humanidad, es el fuego que purifica, es el cincel que talla el diamante. Cuando todo va bien, cuando tienes todo lo que quieres, cuando el ego está satisfecho, no hay razón para cuestionar nada, no hay razón para buscar más allá, no hay razón para evolucionar. Pero cuando sufres, cuando pierdes algo importante, cuando la vida te golpea, cuando el dolor es tan grande que ya no puedes ignorarlo, ahí empiezas a preguntarte, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Hay algo más? Y esas preguntas son el comienzo del despertar, el comienzo del viaje consciente hacia el punto omega. Porque el sufrimiento te obliga a mirar hacia adentro, te obliga a soltar, te obliga a dejar de aferrarte a lo externo y a buscar algo más profundo, algo más real, algo que no pueda ser arrebatado. Y ese algo es tu supraconciencia. ¿Qué es la supraconciencia? Es tu identidad más profunda. Es lo que eres cuando dejas de identificarte con el cuerpo. Es lo que eres cuando dejas de identificarte con tus pensamientos. Es lo que eres cuando dejas de identificarte con tus emociones. Es lo que eres cuando dejas de identificarte con tu historia personal. Es la conciencia pura, el observador silencioso, el testigo, el ser. Y esa supraconciencia siempre ha estado ahí. Siempre, desde que naciste, desde antes de nacer, de hecho, pero está tapada, oculta, cubierta por las capas del ego, como un diamante cubierto de barro. El trabajo de la vida, el sentido de la vida, es ir limpiando ese barro, capa por capa, vida tras vida si es necesario, hasta que el diamante brille en todo su esplendor. Y cuando llegas al punto omega, cuando alcanzas la santidad, la budeidad, la iluminación, no te conviertes en algo que no eras, simplemente recuerdas lo que siempre fuiste. Simplemente quitas todo lo que no eres hasta que solo queda lo que realmente eres, conciencia divina. Ahora bien, probablemente te estés preguntando, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo limpio el ego? ¿Cómo descubro mi supraconciencia? Es una pregunta válida, la pregunta más importante de hecho, y te voy a dar la respuesta. Pero antes necesito que entiendas algo fundamental sobre el ego, algo que la mayoría de las personas no comprende. El ego no es tu enemigo, no es algo malo que hay que destruir. El ego es simplemente una identificación falsa, una creencia equivocada sobre quién eres. Crees que eres tu cuerpo, pero no lo eres. Tu cuerpo es un vehículo temporal, un traje biológico que usas mientras estás en esta dimensión material. Cuando el cuerpo muere, tú no mueres. Tu conciencia continúa. Todos los pacientes que han experimentado la muerte clínica lo confirman. Crees que eres tus pensamientos, pero no lo eres. Los pensamientos vienen y van, aparecen y desaparecen, cambian constantemente. Pero tú, el observador de esos pensamientos, permaneces. Tú eres la pantalla en la que se proyectan los pensamientos, no los pensamientos mismos. Crees que eres tus emociones, pero no lo eres. Las emociones son respuestas temporales del cuerpo a los pensamientos. Suben y bajan como olas en el océano, pero tú eres el océano, no las olas. Crees que eres tu historia personal, tu pasado, tus logros, tus fracasos, tus relaciones, tu reputación, pero no lo eres. Eso es solo una narrativa que tu mente ha construido, una película que proyectas sobre ti mismo.
Entonces, ¿quién eres? Eres conciencia, eres presencia, eres el espacio en el que todo ocurre, eres lo que queda cuando quitas todo lo demás. Y descubrir eso es el propósito de la vida. Pero déjame ser aún más específico. Déjame explicarte el proceso práctico de cómo ocurre esta evolución de alfa a omega. Teilhard de Chardin lo describió como un proceso de purificación, de limpieza, de eliminación de las impurezas del ego hasta llegar a la pureza del ser. Y ese proceso tiene etapas, tiene niveles, y cada persona está en algún nivel de ese proceso. La primera etapa es la inconsciencia total. Es vivir completamente identificado con el ego. Es creer que eres tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, tu historia. Es vivir en piloto automático, reaccionando a la vida sin cuestionarte nada. La mayoría de las personas viven toda su vida en esta etapa. Nacen, crecen, trabajan, se reproducen, envejecen y mueren sin haber cuestionado nunca quiénes son realmente, sin haber despertado jamás de la ilusión del ego, y eso está bien. No es bueno ni malo, simplemente es donde están en su proceso evolutivo, están en el punto alfa o cerca de él, y eventualmente en esta vida o en otra comenzarán a despertar. La segunda etapa es el cuestionamiento. Es cuando algo te sacude lo suficiente como para que empieces a preguntarte. Puede ser una pérdida, puede ser una enfermedad, puede ser una crisis existencial, puede ser un encuentro con alguien despierto, puede ser muchas cosas. Pero algo te hace preguntarte, ¿es esto todo? ¿Hay algo más? ¿Quién soy yo realmente? Y cuando esas preguntas surgen genuinamente, no desde la mente, sino desde algo más profundo, has entrado en la segunda etapa. Has comenzado el viaje consciente hacia el punto omega. La tercera etapa es la búsqueda. Es cuando empiezas a buscar respuestas, lees libros, escuchas enseñanzas, exploras diferentes caminos espirituales, meditas, reflexionas, buscas, y esta etapa puede durar mucho tiempo, años, décadas, vidas enteras, porque hay mucha información, muchos caminos, muchas enseñanzas, y tienes que encontrar lo que resuena contigo, lo que te ayuda a despertar. La cuarta etapa es el primer despertar. Es cuando tienes tu primera experiencia directa de tu supraconciencia. Puede ser en meditación, puede ser en un retiro, puede ser espontáneamente, en un momento de quietud total. De repente, por un instante, dejas de identificarte con el ego, dejas de ser el pensador y te conviertes en el observador. Dejas de ser el cuerpo y te conviertes en conciencia pura. Y experimentas una paz, una claridad, un amor que nunca habías experimentado antes. Es un momento transformador, porque ya no es teoría, ya no es creencia, es experiencia directa. Ahora sabes que hay algo más, ahora sabes que no eres el ego, y esa experiencia te cambia para siempre. La quinta etapa es la integración. Es aprender a vivir desde esa conciencia despierta, no solo en momentos especiales de meditación, sino en la vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones, en los momentos difíciles, en todo. Y esta es quizás la etapa más larga y más desafiante, porque una cosa es tener experiencias de despertar en condiciones ideales y otra muy distinta es mantener esa conciencia cuando la vida te desafía, cuando el ego se siente amenazado, cuando vienen las dificultades. Aquí es donde el verdadero trabajo ocurre. Aquí es donde realmente evolucionas. Aquí es donde limpias las capas más profundas del ego. Y finalmente la sexta etapa, el punto omega, es la iluminación completa. Es cuando ya no hay vuelta atrás. Es cuando la identificación con el ego ha sido completamente trascendida. Es cuando vives permanentemente desde la supraconciencia. Es lo que Jesús alcanzó, lo que Buda alcanzó, lo que todos los grandes maestros espirituales de la historia alcanzaron: la santidad, la budeidad, la unión completa con lo divino. Y aquí viene algo importante que necesitas entender, algo que puede quitarte mucha presión. No tienes que llegar al punto omega en esta vida.
no tienes que iluminarte, no tienes que ser un santo, solo tienes que avanzar, solo tienes que evolucionar un poco, solo tienes que estar un poco más consciente hoy que ayer, un poco menos identificado con el ego, un poco más conectado con tu ser. Ese es el éxito, ese es el propósito, no la perfección, la evolución. Y cada pequeño paso cuenta, cada momento de presencia cuenta, cada acto de amor cuenta. Cada vez que eliges conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente, avanzas en el camino. Pero aquí viene algo que muchos pacientes que han experimentado la muerte clínica me han enseñado. Algo que Teilhard de Chardin también sabía, pero que en su época no podía expresar abiertamente. El amor es el motor de la evolución de la conciencia, no el amor romántico, no el amor dependiente, no el amor condicional del ego, el amor incondicional, el amor que no busca nada a cambio, el amor que simplemente es, porque el amor es la naturaleza de la supraconciencia, es lo que eres cuando quitas el ego. Cuando los pacientes describen su experiencia del otro lado, siempre usan la misma palabra, amor, un amor tan inmenso, tan puro, tan incondicional, que no tiene comparación con nada de aquí. Y ese amor no está allá lejos, en otra dimensión. Ese amor eres tú, es tu naturaleza esencial. El problema es que está tapado por el ego, por el miedo, por el juicio, por el apego, por la separación. Y el trabajo de la vida es ir quitando esos bloqueos, ir limpiando todo lo que impide que ese amor fluya libremente. ¿Cómo se hace eso? A través del perdón, a través de la compasión, a través de la aceptación, a través de la entrega, a través de soltar el control, a través de confiar, a través de abrirse. Cada vez que perdonas genuinamente, quitas una capa del ego. Cada vez que tienes compasión por otro ser, incluso por alguien que te hirió, evolucionas. Cada vez que aceptas lo que es sin resistirte, te acercas a tu naturaleza divina. Y lo fascinante es que cuando haces esto, cuando vives así, no solo evolucionas tú, ayudas a evolucionar a toda la humanidad, porque todos estamos conectados. No hay separación real. La separación es una ilusión del ego. Teilhard de Chardin hablaba de la nosfera, la esfera de la conciencia humana colectiva. Decía que así como hay una biosfera, un sistema de vida interconectado, hay una nosfera, un sistema de conciencia interconectado. Y cuando uno evoluciona, eleva el nivel de toda la nosfera. Cuando uno despierta, hace más fácil que otros despierten. Cuando uno ama incondicionalmente, eleva la vibración de todo el campo de conciencia humano. Por eso los grandes maestros, los santos, los iluminados, tienen un impacto tan grande, no solo por lo que enseñan con palabras, sino por lo que son. Por su sola presencia elevan la conciencia de todos los que están cerca. Y tú puedes hacer lo mismo a tu nivel, en tu círculo, con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Cada momento de presencia consciente, cada acto de amor genuino, eleva no solo tu conciencia, sino la conciencia colectiva. Ahora bien, quiero abordar algo que sé que estás pensando, algo que todo el mundo se pregunta cuando escucha esto. Si el sentido de la vida es evolucionar en conciencia, ¿significa eso que tengo que abandonar el mundo material? ¿Tengo que irme a un monasterio? ¿Tengo que renunciar a tener éxito, a ganar dinero, a disfrutar de la vida? No. Absolutamente no. Este es uno de los grandes malentendidos sobre la espiritualidad. La idea de que para ser espiritual tienes que negar lo material, que para evolucionar tienes que sufrir, que para ser santo tienes que ser pobre. Eso es un error que ha causado mucho sufrimiento innecesario. La espiritualidad verdadera no es negar el mundo, es estar en el mundo sin ser del mundo. Es participar plenamente en la vida material sin identificarte con ella. Es disfrutar sin apegarte. Es tener sin aferrarte. Es hacer sin definirte por lo que haces. Puedes tener éxito profesional y estar despierto. Puedes tener dinero y estar consciente.
Puedes disfrutar de los placeres de la vida y estar evolucionando espiritualmente. La diferencia no está en lo que haces o en lo que tienes. La diferencia está en tu relación con eso. Está en tu nivel de identificación. Si tu identidad depende de tu éxito, si tu paz depende de tu cuenta bancaria, si tu felicidad depende de circunstancias externas, entonces estás identificado con el ego, estás en el punto alfa. Pero si puedes tener éxito y no inflarte el ego, si puedes tener dinero y no apegarte a él, si puedes disfrutar pero también soltar, si puedes hacer grandes cosas pero no definirte por ellas, si puedes perder todo y aún así estar en paz, entonces estás viviendo desde la supraconciencia, estás avanzando hacia el punto omega. Los grandes maestros no renunciaron al mundo por odio a la materia. Renunciaron porque ya no la necesitaban para ser felices, porque habían encontrado algo más grande dentro de sí mismos. Y desde esa plenitud interior podían participar en el mundo sin perderse en él. Ese es el ideal. No la renuncia forzada, sino la libertad interior que hace que ya no necesites nada externo para estar completo. Y aquí viene algo fascinante que he observado en pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Cuando regresan, muchos cambian radicalmente su relación con lo material. No es que dejen de trabajar o de tener ambiciones, pero ya no viven para eso, ya no se definen por eso. Su identidad está anclada en algo más profundo y desde ahí participan en el mundo con una libertad, con una creatividad, con una efectividad que antes no tenían. Porque cuando no tienes miedo a perder, cuando no necesitas desesperadamente ganar, cuando no te defines por los resultados, puedes actuar con mucha más claridad, con mucha más poder, con mucha más autenticidad. La paradoja es esta. Cuando dejas de necesitar desesperadamente el éxito fluye más fácilmente. Cuando dejas de necesitar el amor de otros para sentirte completo, el amor llega. Cuando dejas de aferrarte al dinero con miedo, el dinero fluye, no porque el universo te premia por ser espiritual, sino porque cuando vives desde el ser en lugar de desde el ego, estás alineado con el flujo natural de la vida. Y en ese flujo todo es más fácil, más natural, más armónico. Pero volvamos a la pregunta original. ¿Para qué viniste aquí si allá es tan perfecto? Ahora puedes entenderlo. Viniste aquí para evolucionar, para pulir el diamante de tu conciencia en el roce de la vida material, para aprender a amar incondicionalmente en un mundo de condiciones, para recordar tu divinidad en medio de la ilusión de la separación. Allá, en la dimensión de la supraconciencia, todo es perfecto, todo es amor, todo es paz. No hay fricción, no hay desafío, no hay oportunidad de crecer. Aquí, en esta dimensión material, hay fricción, hay desafío, hay dificultad. Y esa fricción es exactamente lo que necesitas para evolucionar. Es como ir al gimnasio. Si solo levantas pesas ligeras, no creces. Necesitas resistencia, necesitas desafío, necesitas esfuerzo. Y ese esfuerzo es lo que te hace más fuerte. Lo mismo con la conciencia. Necesitas los desafíos de la vida material para evolucionar espiritualmente. Necesitas las dificultades para aprender a soltar. Necesitas las pérdidas para aprender a no apegarte. Necesitas el dolor para desarrollar compasión. Necesitas el conflicto para aprender el perdón. Por eso elegiste venir aquí. Por eso tu alma, tu supraconciencia, decidió encarnarse en este cuerpo, en esta vida, en estas circunstancias específicas, porque son exactamente las circunstancias que necesitas para tu siguiente nivel de evolución. Nada es casualidad, nada es accidente. Tus padres, tu familia, tu país, tu época, tus desafíos específicos, todo fue elegido por tu alma como el campo de entrenamiento perfecto para tu evolución. Y cuando comprendes esto, todo cambia, absolutamente todo. Ya no eres víctima, eres protagonista. Ya no es algo que te pasa, es algo que elegiste a nivel del alma. Ya no es castigo, es oportunidad. Y aquí viene algo más que Teilhard de Chardin entendió profundamente. El proceso de evolución
no es individual, es colectivo. No estás evolucionando solo. Estás evolucionando como parte de la humanidad, y la humanidad está evolucionando como parte del universo, y el universo está evolucionando hacia algo, hacia el punto omega cósmico. Teilhard de Chardin lo llamaba el punto omega con mayúscula, el punto final de la evolución cósmica, el momento en que toda la conciencia del universo se reunifica en un estado de conciencia total, un estado que él identificaba con Cristo, con Dios, con la divinidad absoluta. No importa si eres cristiano, budista, hindú, ateo o lo que sea, la idea es universal. Todo está evolucionando hacia la unidad consciente, hacia el reconocimiento de que no hay separación, de que todo es uno manifestándose en la multiplicidad. Y tú, al evolucionar tu conciencia individual, contribuyes a esa evolución colectiva. Al despertar tú, ayudas a despertar a la humanidad. Al amar tú incondicionalmente, elevas el nivel de amor en el campo de conciencia colectivo. No eres insignificante, no eres un accidente sin importancia, eres una pieza esencial en el gran proceso evolutivo del universo. Y eso le da sentido incluso a los momentos más difíciles, incluso al sufrimiento más profundo, porque todo, absolutamente todo, está sirviendo a ese propósito mayor. Todo está ayudándote a evolucionar, a ti y a todos. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando quién eres más allá del cuerpo y la mente y comprender el sentido profundo de tu vida desde una perspectiva que integra ciencia, medicina y espiritualidad auténtica. Ahora quiero llevarte un poco más profundo. Quiero hablarte sobre cómo se vive concretamente este viaje de alfa a omega en el día a día. Porque una cosa es entender intelectualmente todo esto y otra muy distinta es vivirlo, es aplicarlo, es encarnar esta comprensión en tu vida cotidiana. Y aquí es donde la mayoría de las personas se pierden. Entienden la teoría, les resuena, les inspira, pero no saben cómo traducirlo en acciones concretas, en decisiones diarias, en formas de ser. Déjame darte algunas claves prácticas, algunas pistas de cómo se ve una vida que está orientada conscientemente hacia el punto omega. Primero, la observación consciente. Esto es fundamental, es la base de todo. La mayoría de las personas viven toda su vida sin observarse nunca. Actúan en piloto automático, reaccionan desde patrones inconscientes, se identifican completamente con sus pensamientos y emociones sin cuestionarlos. Vivir conscientemente significa convertirte en el observador de tu propia vida. Significa darte cuenta cuando estás identificado con el ego. Significa notar cuando actúas desde el miedo en lugar de desde el amor. Significa reconocer los patrones repetitivos que te mantienen atascado. Y esto requiere práctica, mucha práctica, porque el ego es muy sutil, es muy bueno engañándote. Se disfraza de muchas formas, se esconde detrás de justificaciones racionales, de emociones intensas, de creencias profundamente arraigadas. Pero cuando desarrollas el observador interior, cuando cultivas esa capacidad de mirarte a ti mismo con honestidad, sin juicio, empiezas a ver tus propios mecanismos, empiezas a ver cómo funciona tu ego, y esa visión ya es transformadora por sí misma. No tienes que forzar cambios, solo tienes que ver, porque en el momento en que ves algo con total claridad, sin engañarte, ese algo ya empieza a disolverse. Segundo, la desidentificación progresiva. Esto es el núcleo del viaje espiritual. Gradualmente vas aprendiendo a no identificarte con las cosas que antes creías que eras. Aprendes que no eres tu cuerpo, que puedes observar tu cuerpo, sentir tu cuerpo, pero no eres tu cuerpo. El cuerpo envejece, enferma, eventualmente muere, pero tú, tu conciencia no. Aprendes que no eres tus pensamientos, que los pensamientos vienen y van como nubes en el cielo, que puedes observarlos sin identificarte con ellos, que no tienes que creer todo lo que piensas. Aprendes que no eres tus emociones,
que las emociones son como olas en el océano, que puedes sentirlas plenamente sin ser arrastrado por ellas, que tú eres el océano, no las olas. Aprendes que no eres tu historia personal, que esa narrativa que has construido sobre ti mismo, sobre quién eres, qué has logrado, qué te ha pasado, es solo una historia y puedes reescribirla o incluso soltarla completamente. Y conforme vas desidentificándote de todo eso, ¿qué queda? Queda el ser puro, la conciencia desnuda, la presencia. Y esa presencia es paz, es amor, es plenitud. Es lo que has estado buscando toda tu vida en lugares externos. Tercero, la práctica del amor incondicional. Esto es quizás lo más difícil y lo más transformador. El ego ama condicionalmente. Te amo si me amas. Te amo si te comportas como yo quiero. Te amo si me das lo que necesito. El ser, la supraconciencia, ama incondicionalmente. Ama sin razón. Ama sin expectativas. Ama simplemente porque el amor es su naturaleza. Y cultivar ese amor incondicional es el camino más directo hacia el punto omega. ¿Cómo se hace? Empezando por ti mismo. No puedes amar a otros incondicionalmente si no te amas a ti mismo incondicionalmente. Y amarte a ti mismo incondicionalmente no significa ser narcisista o arrogante. Significa aceptarte completamente tal como eres, con tus defectos, tus errores, tus sombras, sin juicio, sin crítica, con compasión. Y cuando puedes hacer eso contigo mismo, puedes empezar a hacerlo con otros. Puedes empezar a ver a cada persona como un ser divino en su propio viaje de alfa a omega, cada uno en su nivel, cada uno con sus desafíos, cada uno haciendo lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene. Y desde esa comprensión surge la compasión, surge el perdón, surge el amor incondicional. No significa tolerar comportamientos abusivos, no significa quedarte en relaciones tóxicas. Puedes poner límites sanos y aún así amar incondicionalmente. Puedes alejarte de alguien y aún así desearle lo mejor. El amor incondicional no es dependencia emocional, es libertad. Es desear el bien del otro sin necesitar nada a cambio. Es amar sin apegarse. Es conectar sin aferrarse. Cuarto, la aceptación de lo que es. Esta es una de las enseñanzas más difíciles de integrar. El ego siempre está en resistencia con la realidad. Siempre quiere que las cosas sean diferentes. Siempre está peleando con lo que es. Esto no debería estar pasando. Esto no es justo. Esto no es lo que yo quería. Y esa resistencia es la fuente de casi todo el sufrimiento humano. No son las circunstancias las que causan sufrimiento. Es la resistencia a las circunstancias. Cuando aprendes a aceptar lo que es, no pasivamente, no resignadamente, sino con una comprensión profunda de que todo tiene un propósito, de que todo está sirviendo a tu evolución, el sufrimiento disminuye dramáticamente. No significa que no sientas dolor. El dolor es inevitable. Es parte de tener un cuerpo, de tener emociones. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es lo que añades al dolor con tu resistencia mental. Cuando aceptas el dolor sin resistirlo, cuando lo observas sin identificarte con él, cuando confías en que tiene un propósito aunque no lo veas claramente en ese momento, el dolor duele menos y pasa más rápido. Quinto, el servicio desinteresado. Esto es la manifestación externa de la evolución interna. Cuando estás completamente identificado con el ego, tu vida gira alrededor de ti mismo. Tus necesidades, tus deseos, tus problemas, tu placer, tu dolor. Eres el centro de tu universo. Conforme evolucionas hacia el punto omega, el centro se desplaza. Ya no se trata solo de ti, se trata del todo. Se trata de cómo puedes contribuir, se trata de cómo puedes servir, se trata de cómo puedes usar tus dones para el bien de otros. Y aquí viene algo hermoso. Cuando sirves desinteresadamente, cuando das sin esperar recibir, cuando contribuyes al bien de otros, te sientes más pleno,
más realizado, más feliz que cuando solo perseguías tu propio placer. Porque el servicio desinteresado te conecta con tu supraconciencia, te saca del ego y te pone en contacto con algo más grande que tú. No tiene que ser algo grandioso, no tienes que salvar al mundo, puede ser algo simple, ayudar a un vecino, escuchar genuinamente a alguien que lo necesita, compartir tu conocimiento, dar tu tiempo, ofrecer tu amor. Lo importante no es la magnitud, es la intención, es la desidentificación con el ego que permite que el servicio fluya naturalmente. Y ahora, déjame hablarte de algo que los pacientes que han experimentado la muerte clínica describen una y otra vez. Algo que confirma todo lo que Teilhard de Chardin enseñó. La revisión vital. Cuando muchos de estos pacientes cruzan el umbral, experimentan lo que llaman una revisión de su vida. Ven toda su vida, desde el nacimiento hasta ese momento, en un instante, pero no solo desde su perspectiva, también desde la perspectiva de todas las personas con las que interactuaron. Sienten lo que sintieron los demás cuando ellos actuaron. Experimentan el dolor que causaron, experimentan la alegría que dieron, todo, sin filtros, sin justificaciones, con total claridad. Y en esa revisión no hay un juez externo castigándolos. Ellos mismos se juzgan, ellos mismos ven con total claridad dónde actuaron desde el amor y dónde actuaron desde el ego, dónde fueron auténticos y dónde fueron falsos, dónde evolucionaron y dónde retrocedieron. Y esa experiencia es transformadora. Muchos regresan diciendo, ahora entiendo para qué estoy aquí, ahora entiendo qué importa realmente, ahora entiendo que cada interacción cuenta, que cada palabra cuenta, que cada acto de amor o de miedo deja huella. Y vuelven con la determinación de vivir diferente, de vivir más conscientemente, de amar más, de servir más, de evolucionar más, porque han visto con total claridad que eso es lo que importa. No el dinero que acumulaste, no el estatus que alcanzaste, no las cosas que tuviste, sino cómo amaste, cómo serviste, cómo evolucionaste en conciencia. Y aquí viene algo importante. No tienes que esperar a morir para hacer tu revisión vital. Puedes hacerla ahora, regularmente. Puedes tomarte tiempo para reflexionar honestamente sobre tu vida, sobre cómo has estado viviendo, sobre si estás avanzando hacia el punto omega o si estás atascado en el punto alfa. Puedes preguntarte, ¿estoy viviendo desde el ser o desde el ego? ¿Estoy amando o estoy temiendo? ¿Estoy sirviendo o estoy solo tomando? ¿Estoy creciendo o estoy repitiendo los mismos patrones? Y con esa honestidad, sin juicio pero con claridad, puedes hacer ajustes, puedes cambiar dirección, puedes elegir conscientemente evolucionar, porque esa es la belleza de tener esta comprensión ahora, en vida. No tienes que esperar a morir para entender el sentido de la vida. No tienes que esperar a la revisión vital post-mortem para ver cómo lo hiciste. Puedes vivir conscientemente ahora. Puedes evolucionar ahora. Puedes ir del punto alfa hacia el punto omega ahora, en esta vida, con cada decisión, con cada momento. Y aquí quiero decirte algo que puede liberarte de mucha presión, mucha culpa, mucho miedo. No tienes que ser perfecto, no tienes que llegar al punto omega en esta vida, no tienes que ser un santo iluminado. El punto no es la perfección, el punto es la dirección, el punto es estar consciente de tu viaje y elegir activamente evolucionar. Y vas a cometer errores, muchos. Vas a actuar desde el ego, vas a olvidarte, vas a recaer en patrones viejos. Eso es normal, eso es parte del proceso. Lo importante no es no caer nunca, lo importante es levantarte cada vez, lo importante es aprender de cada caída, lo importante es usar cada error como combustible para la evolución, porque los errores no son fracasos, son lecciones, son oportunidades de ver más claramente el ego, de ver más claramente los patrones,
de ver más claramente lo que necesitas trabajar. Y cada vez que ves algo con claridad y eliges diferente, evolucionas. Cada vez, sin excepción. Y ahora déjame compartir contigo algo que puede cambiar completamente tu forma de ver las dificultades de tu vida. Cuando Teilhard de Chardin hablaba del viaje de Alfa a Omega, hablaba de purificación, de limpieza, de eliminación de las impurezas del ego. ¿Y sabes qué elimina esas impurezas? El fuego del sufrimiento. Sé que suena duro, sé que no es lo que quieres escuchar, pero es la verdad. Las dificultades de tu vida, las pérdidas, los dolores, los desafíos no son castigos, no son accidentes, no son injusticias cósmicas, son exactamente lo que tu alma necesita para evolucionar. Son el fuego que quema las impurezas, son el cincel que talla el diamante, son la fricción que pule la conciencia. Y cuando entiendes esto, todo cambia. El por qué a mí se convierte en ¿para qué esto? La víctima se convierte en aprendiz. La resistencia se convierte en aceptación. El sufrimiento se convierte en escuela. No significa que busques el sufrimiento. No significa que no trabajes para mejorar tus circunstancias. Significa que cuando el sufrimiento llega, cuando las dificultades aparecen, no las resistes. Las abrazas como maestras. Las agradeces como purificadoras. Porque cada vez que pasas por el fuego y sales del otro lado más consciente, más amoroso, más desapegado, has evolucionado, has avanzado hacia el punto omega, has limpiado otra capa de ego. Y aquí viene algo que he observado en muchos pacientes. Los que más han sufrido, si lo han procesado conscientemente, si han aprendido las lecciones, son los más sabios, los más compasivos, los más evolucionados. El sufrimiento, cuando se vive conscientemente, acelera la evolución. Te obliga a soltar, te obliga a dejar de aferrarte a lo externo, te obliga a buscar algo más profundo, más real, más indestructible. Te obliga a encontrar tu supraconciencia. Y esa supraconciencia, una vez descubierta, es tu ancla, es tu refugio, es tu hogar. No importa qué tormentas vengan en lo externo, internamente estás en paz. Permíteme compartir algo que les digo a mis pacientes cuando están atravesando momentos muy difíciles. Este dolor que sientes, esta dificultad que enfrentas, no es casualidad. Tu alma la eligió, porque es exactamente lo que necesitas para tu siguiente nivel de evolución. Confía en el proceso. Confía en la sabiduría de tu alma. Y pregúntate, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué parte de mi ego tengo que soltar? ¿Qué creencia limitante tengo que trascender? Y cuando se abren a esas preguntas, cuando dejan de resistir y empiezan a buscar el aprendizaje, algo se transforma. El sufrimiento sigue ahí, el dolor sigue ahí, pero hay un sentido, hay un propósito, y eso lo cambia todo. Porque el sufrimiento con sentido es soportable, el sufrimiento sin sentido es insoportable. Y cuando entiendes que todo tiene sentido, que todo está sirviendo a tu evolución, que todo es parte del camino de Alfa al Omega, incluso el sufrimiento más profundo se vuelve soportable, se vuelve incluso sagrado. Y ahora quiero hablarte sobre algo que puede traerte mucha paz, especialmente si has pasado por pérdidas importantes, especialmente si te has cuestionado si lo que hiciste en tu vida importó. Cuando llegas al punto omega, cuando alcanzas la iluminación, la santidad, la budeidad, ¿qué pasa después? Teilhard de Chardin decía que te fundas con el punto omega cósmico, que vuelves a la fuente, que te reunificas con Dios, con el todo, con la conciencia universal. Y sí, eso es verdad, pero no de la forma que la mayoría de la gente imagina. No es que pierdas tu individualidad, no es que te disuelvas en la nada. Es que tu identidad se expande hasta reconocer que siempre fuiste el todo, que la separación era la ilusión, que siempre fuiste uno con todo. Es como una gota que regresa al océano. La gota no se pierde, se reconoce como océano. Siempre fue océano, solo que temporalmente
tomó la forma de gota para experimentar la individualidad. Y desde ese estado de unidad, desde ese punto omega, puedes elegir volver, puedes elegir reencarnarte, no porque necesites evolucionar más, sino para ayudar a otros a evolucionar, para ser un maestro, para ser un facilitador del despertar colectivo. Eso es lo que hicieron todos los grandes maestros. Todos habían alcanzado la liberación, todos podrían haber permanecido en el estado de unidad, pero eligieron volver vida tras vida para ayudar a la humanidad en su evolución, y tú también puedes hacer eso. No en esta vida quizás, pero eventualmente. Porque ese es el amor más grande, renunciar a la bienaventuranza de la unidad para sumergirte otra vez en la ilusión de la separación, para ayudar a otros a despertar. Y aquí viene algo profundo. Incluso ahora, incluso si no has llegado al punto omega, puedes vivir con ese propósito. Puedes vivir no solo para tu propia evolución, sino para ayudar a la evolución de otros. Porque todo está conectado. Tu evolución contribuye a la evolución colectiva. Tu despertar facilita el despertar de otros. Tu amor eleva el campo de amor colectivo. No eres una isla. No eres un individuo separado. Eres parte del todo. Y el todo evoluciona a través de cada parte. Teilhard de Chardin lo veía claramente. La evolución no es solo física, no es solo biológica, es principalmente consciente y es colectiva. La humanidad como un todo está evolucionando de alfa a omega, y cada individuo que despierta, que evoluciona, que ama, acelera esa evolución colectiva. Por eso tu vida importa, por eso tus elecciones importan, por eso cada momento de conciencia importa, no solo para ti, para todos. Y cuando comprendes esto, cuando lo sientes profundamente, surge una responsabilidad, no una responsabilidad pesada del ego, una responsabilidad amorosa del ser, una responsabilidad que dice voy a vivir lo más conscientemente posible, voy a evolucionar lo más que pueda, voy a amar lo más profundamente que pueda, no solo por mí, por todos. Y esa es quizás la forma más elevada de vivir. Vivir con la intención de ser un faro de luz para otros. Vivir como un facilitador del despertar colectivo. Vivir como un instrumento del amor universal. No desde el ego que quiere ser especial, sino desde el ser que reconoce que todos somos especiales, que todos somos divinos, que todos estamos en el mismo viaje. Y ahora déjame llevarte a una reflexión final. Una reflexión que puede quedarse contigo para siempre, si pudieras vivir tu vida con total claridad sobre su propósito, si supieras con certeza que estás aquí para evolucionar de alfa a omega, si entendieras que cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje, si vieras cada dificultad como un maestro, si amaras incondicionalmente, si sirvieras desinteresadamente, si vivieras desde tu supraconciencia en lugar de desde tu ego, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué cambiaría? ¿Qué harías diferente? ¿Qué soltarías? ¿Qué abrazarías? ¿Cómo te relacionarías? ¿Qué priorizarías? Esas preguntas no son teóricas, son prácticas, son invitaciones a vivir diferente. Ahora, hoy, en este momento, porque puedes, porque ahora sabes, porque ahora entiendes el sentido de la vida. Y ese sentido no está en el futuro, no está en algún logro pendiente, no está en ningún lugar externo. Está aquí, ahora, en este momento, en tu capacidad de elegir conscientemente, en tu capacidad de amar, en tu capacidad de ser. El sentido de la vida es descubrir quién eres realmente, y quién eres realmente es conciencia divina, es amor incondicional, es paz absoluta. Ese descubrimiento no es un evento futuro, es un proceso presente, es algo que haces momento a momento, decisión tras decisión, elección tras elección. Cada momento que eliges la conciencia sobre la inconsciencia, avanzas. Cada momento que eliges el amor sobre el miedo, evolucionas.
Cada momento que eliges el ser sobre el ego, te acercas al punto omega. Y eso es vivir con sentido. Eso es vivir con propósito. Eso es vivir plenamente. No necesitas más. No necesitas circunstancias perfectas. No necesitas más tiempo. No necesitas más recursos. Solo necesitas elegir. Ahora, en este momento, elegir ser, elegir amar, elegir evolucionar. Y cuando haces esa elección, una y otra vez, momento tras momento, día tras día, tu vida se transforma. No porque cambie lo externo necesariamente, sino porque cambia lo interno. Y cuando lo interno cambia, todo cambia, porque ves diferente, sientes diferente, actúas diferente y la realidad responde diferente. No es magia, es conciencia, es alineación con tu verdadera naturaleza, es vivir desde el ser en lugar de desde el ego, y eso es lo que viniste a hacer. Esa es la respuesta a la pregunta del sentido de la vida. Viniste a recordar quién eres, viniste a limpiar el barro del diamante, viniste a evolucionar de alfa a omega, viniste a amar, viniste a servir, viniste a ser, y cada día, cada momento es una nueva oportunidad de cumplir ese propósito, una nueva oportunidad de elegir conscientemente, una nueva oportunidad de avanzar en el camino. Gracias por escucharme, gracias por abrirte a esta exploración, gracias por atreverte a preguntarte quién eres realmente más allá de todo lo que crees que eres. El viaje de alfa a omega es el viaje más importante que harás y has comenzado. El simple hecho de cuestionarte, de buscar, de estar aquí escuchando esto, significa que estás despierto, significa que estás en el camino. Y en ese camino, yo y todos los que compartimos estas enseñanzas somos tus compañeros de viaje, no tus maestros, tus compañeros, porque todos estamos aprendiendo, todos estamos evolucionando, todos estamos recordando. Vive conscientemente, ama profundamente, aprende constantemente, sirve generosamente y sobre todo recuerda, eres mucho más de lo que crees ser. Eres conciencia eterna experimentando temporalmente la forma humana. Eres divino, siempre lo has sido, solo habías olvidado. Y el sentido de tu vida es precisamente ese, recordar quién eres, recordar tu naturaleza divina, recordar que eres amor, recordar que eres conciencia, recordar que eres uno con todo. Y cuando recuerdas eso, cuando lo vives, cuando lo encarnas, has cumplido el propósito de esta vida. Has completado tu viaje de alfa a omega. Has llegado a casa. Una casa que nunca dejaste realmente. Una casa que siempre estuvo dentro de ti. Una casa que eres tú. Bienvenido a casa. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando estos temas profundos que transforman la forma de vivir y de entender quién eres más allá del cuerpo y la mente.